Bien, continuando con esta demostración de la versión 8 de Cisco Packet Tracer, vemos que ha cambiado con respecto a la manera con la que podemos acceder, por ejemplo, a los dispositivos, ¿no? Entonces, incluye nuevos enrutadores, incluye con respecto a los dispositivos. Esto es el cambio más importante porque ya incluye un analizador, un controlador de red, lo cual veremos más adelante, y sobre todo en la parte física, ¿no? Que es donde podemos obtener la mayor ventaja de esta versión. Aparte de que ya trae incluido una serie de cosas muy importantes, muy interesantes para Internet de las cosas. En este caso voy a demostrar a partir de la creación de una red, que aquí ya la tengo creada, con respecto a estas novedades. Esta es una red local, la cual vamos a crear y vamos a analizar los cambios que esto incluye. He colocado para esta red local un router, un 4331, un switch multicapa, un switch capa 3, un 3560 y 3 switches 2960. Aquí he colocado unas computadoras, las cuales las voy a conectar a los switches en su momento, y voy a agregar un controlador de dominio en la segunda parte de la demostración de estas capacidades nuevas del Cisco Packet Tracer 8. La interconexión de los dispositivos la puedo llevar a cabo de dos formas, tanto aquí en la forma física, lógica. Aquí, por ejemplo, voy a conectar el router con el switch utilizando un cable recto. Aquí lo estoy seleccionando, selecciono al puerto gigabit 00 del router, lo voy a conectar con el puerto gigabit 1 del switch capa 3. Y estas nuevas mejoras voy a demostrárselos ahora también en la parte física. Al hacer clic aquí en la parte física, nos demuestra la parte donde se encuentra la red. Entro a la oficina corporativa, le hago un doble clic, entro al diagrama de rack y ya veo aquí que tengo incluidos estos dispositivos, inclusive también las computadoras. Al hacerle un zoom, podemos ver que ya está conectado precisamente el router con el switch multicapa. Lo interesante de aquí del asunto es de que puedo generar aquí en esta misma parte, aquí ya tengo un tablero para poner las conexiones, y voy a hacer la demostración de los cables. Esta es la parte como que más interesante. Voy a poner aquí un muestrario de cables. Aquí estoy seleccionando un cable de consola. Este es un cable recto. Este es un cable cruzado. Este es un cable de fibra óptica. Este es un cable de telefonía. Este es un cable coaxial. Aquí tenemos un DCE y un DT, cables seriales. Aquí tenemos un cable octal, un cable para Internet de las cosas, en el cual pues depende de lo que ocupemos, y un cable de USB. Bien, entonces en este caso voy a hacer ahora la conexión de este switch con este otro a través de un cable cruzado, y lo voy a hacer aquí en la parte física. Entonces voy a seleccionar un cable cruzado, hago un zoom para identificar lo que voy a conectar. Entonces en este caso voy a utilizar un cable cruzado y voy a poner del puerto 1 con el puerto de gigabit, y aquí observen en la parte física, lógica, observen que he conectado estos dos switches de esta forma. Voy a seguir conectando estos otros dispositivos de la misma manera. Entonces observen que este cable aquí ya lo gasté, tendría que poner algún otro. Es básicamente aquí como para tener un muestrario y para poder identificar en su momento todos los cables que ocuparíamos para una práctica. Entonces esto se acerca cada vez más a la realidad. Entonces lo puedo seguir haciendo desde aquí, o ahora lo voy a poner en la parte lógica.
Observen que ahora voy a seleccionar otra vez este cable cruzado, le voy a seleccionar un puerto de aquí y lo voy a poner un puerto gigabit de este otro lado. Entonces observen que en la parte física se ha hecho esta conexión, y nada más para que vean cómo se hace esto, voy a conectar el tercer puerto de este switch principal al puerto gigabit de este switch, ¿no? Entonces aquí me permite identificar cuáles son los cables, cuáles son los que están conectados aquí, y de esa manera me va a permitir interconectarlos. Entonces inclusive les puedo cambiar de color como para que fuera una situación por el estilo. Aquí en este caso voy a volver a conectar ahora con un cable cruzado entre este punto del puerto gigabit, y de esa forma físicamente ya tengo las tres conexiones. Ahora voy a conectar las computadoras. La verdad es que es más rápido hacerlo desde esta parte, pero observen lo interesante que queda el hecho de que queden en diferentes maneras, ¿no? Entonces voy a conectarlo ahora en forma recta, con un cable recto entre este y el puerto de la computadora. Igualmente para el resto de las computadoras en esta parte, para este switch. En este caso voy a conectar esas tres computadoras a este primer switch, y ahora estoy conectando el tercer switch. Ahora en la parte física observen cómo han quedado conectadas, y estas son las computadoras que voy a estar utilizando. Puedo moverlas, ¿sí? Cosa que puedo acomodarlas después. Inclusive puedo conectar un segundo, un tercer rack, cosa que voy a hacer más adelante, y que van a observar cómo se pueden conectar. Entonces esto nos da una situación mucho más realista de lo que es la conexión de aquí en la parte de red. Entonces voy a proceder a seguir conectando los demás dispositivos, en este caso esta primera computadora de para este segundo switch, y así sucesivamente. Ya he conectado el resto de las computadoras poniéndolos en su respectivo switch. Inclusive también he puesto el servidor. De esta manera aquí en la parte física se puede identificar cómo han quedado las conexiones. Inclusive puedo cambiar de color dependiendo de para dónde va a ir cada uno de ellos. Entonces, para que los pueda yo identificar, entonces puedo proceder a cambiar de color, por ejemplo para los que son correspondientes a este switch. Entonces para el primer switch los voy a dejar en verde, pero para este segundo switch, por ejemplo esta conexión, selecciono el cable, me voy a color del cable, y en este caso a estos les voy a poner un color rojo. Lo mismo voy a hacer para este otro cable, color rojo, y por último a este otro cable también le voy a poner color rojo, y de esa manera podemos identificar perfectamente a la hora de poderlos conectar de esa manera. Inclusive también las puedo mover de su posición. Entonces cuando me acerco a cada una de las computadoras puedo yo identificar precisamente el cable, y entonces de esa manera puedo yo saber. Evidentemente que no corresponde esto a una estructura de el cableado estructurado, porque debe de pasar a través de este cable directamente, pasaría a un panel de parcheo y luego posteriormente hacia las computadoras. Pero la verdad es que esto acerca bastante la manera con la que nosotros trabajamos con respecto a la conexión como tal del dispositivo, ¿no? Entonces de esta manera podemos ir identificando cómo se van interconectando, y todo es completamente funcional. Voy a proceder a hacer una configuración básica de los equipos para la demostración, inclusive la siguiente etapa, que consiste en la colocación de un servidor de SDN. Eso significa que aquí yo ya puedo hacer una demostración, una situación en real, en físico, de una controladora de red, y nos va a permitir ver todas estas opciones. Nos vemos en el siguiente video.